Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de estar una mañana más de domingo en este hermoso lugar para siempre, hermanos, bendecir el nombre del Señor. Dios ha sido tan maravilloso, bueno con cada una de nuestras vidas, que nos permite todavía estar de pie para seguir siempre, hermanos, glorificando al Señor y anunciando su palabra. Así es que bendiciones para cada uno de los presentes, y Dios pueda bendecir también a todos los hermanos y a los amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que la gracia del Señor todavía sigue vigente hasta el día de hoy, pero también, hermanos, asegurándonos que la palabra pues del Señor dice que pronto tendrá que pasar, ¿verdad? La misericordia del Señor es grande, pero también, hermanos, y el fiel cumplimiento de la palabra del Señor tendrá que llegarse. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Quiero invitarles a que leamos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 14 y el versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y el versículo 15. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas también, si una cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Bueno, quiero, hermanos, titular el tema del día de hoy: apologética cristiana. Ese va a ser el tema, hermanos, apologética cristiana. Bueno, este día, hermanos, en lo personal, quiero comenzar, hermanos, pues una serie de mensajes dedicados a la apologética cristiana. Es decir, hermanos, a la defensa del Evangelio, a que cada uno de nosotros aprendamos a defender lo que hemos creído, aprendamos a defender nuestra fe y a estudiar principalmente, hermanos, eso, lo fundamental que es la base de nuestra fe. Así que, en lo personal, cada vez que tenga el privilegio de estar acá al frente, estaré hablando de estos temas, hermanos, de la apologética cristiana, comenzando precisamente desde este día. Debido, mis amados hermanos, a que, pues, muchas corrientes pseudocristianas están, hermanos, desviando a muchos hermanos de la fe verdadera. Y creo que
es necesario que nosotros aprendamos y nos demos cuenta qué es lo que estamos haciendo, en qué nosotros hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, cuál es la base fundamental que nosotros tenemos como cristianos, como creyentes en el Señor, y poder aprender, hermanos, cómo defendernos de los ataques que últimamente la iglesia del Señor está sufriendo, y que muchas veces muchos han caído, hermanos, en el error por desconocer la fe en la cual ellos han creído. Como cristianos, nosotros tenemos que tener bien claro algo. Todos nosotros, hermanos, tarde o temprano, seremos cuestionados. Todos nosotros, tarde o temprano, seremos atacados y muchas veces hasta ridiculizados. ¿Por quiénes? Por aquellas personas que no creen, hermanos, en Cristo. Por causa de, hermanos, de nuestra fe en el Señor. Ya que para muchos de las personas que no conocen al Señor, que no han conocido la gracia de Cristo, el evangelio y la doctrina de la cual nosotros creemos, para ellos es locura. Para ellos, hermano, es locura que no tiene razón de ser. Y dice, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26 y el versículo 24, lo siguiente: diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Esa fue, hermanos, en una ocasión que el apóstol Pablo presentó su defensa ante el rey Agripa. El apóstol Pablo estaba siendo acusado de presentar algo diferente, de asegurar que había resurrección, de presentar algo diferente a lo que la religión hablaba en aquel entonces. Y el rey le dice: Pablo, te vamos a permitir a que tú mismo te puedas defender. Y comienza el apóstol Pablo a hacer una apologética de lo que él había creído, de lo que él conocía, y las bases para las cuales él, o por las cuales él fundamentaba la fe la cual estaba creyendo. Pablo, en su defensa, empieza a decir al rey y al gobernador que, si bien es cierto, yo decía, conozco muy bien la religión de los fariseos, porque yo he sido un fariseo, como ustedes también no lo ignoran. Estoy siendo acusado, decía, y esto que no estoy hablando fuera de lo que hablaron Moisés y los profetas. Pablo estaba presentando una defensa de lo que él había creído. Por eso es importante de que nosotros conozcamos, hermano, en qué nosotros y en quién hemos creído, dónde nosotros estamos parados y cuál es el argumento bíblico que nosotros tenemos para defender la fe cristiana. Entonces el apóstol Pablo al fin agradeció y dijo: le doy gracias porque me permiten defenderme. No estoy hablando nada fuera de lo que los profetas y Moisés han mencionado, de que iba a venir el Señor Jesús y que iba a resucitar y que le iba a dar vida a todo lo que estaba muerto,
Y cuando Pablo empieza a presentar esa apologética, esa defensa, este gobernador llamado Festo se levantó muy indignado y le dijo a Pablo: Pablo, estás loco. Lógicamente para él lo que Pablo había puesto como defensa era una locura. Pablo le dijo: estás loco, las muchas letras te tienen loco. Pero Pablo le dice: no estoy loco. Estoy presentando un argumento que tiene bases sustentadas en lo que yo he creído. Estoy presentando palabra que es palabra de verdad. Estoy presentando algo en mi defensa que ustedes tampoco lo ignoran. Yo sé, le dice al rey Agripa. ¿Acaso, le dice una pregunta, acaso tú no crees en los profetas? Yo sé que tú crees. Estoy seguro que tú no ignoras eso, tú crees en los profetas. Y el rey Agripa le contesta, admirado de lo que Pablo le había dicho, y le dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuade, por poco me convence. Es decir, hermano, que el argumento de Pablo estaba bien sustentado. Había una defensa fundamental en lo que él estaba creyendo. Y cuando el rey Agripa escuchó la apologética o la defensa de Pablo, ya estoy seguro que se quedó maravillado. No de gusto le dijo: Pablo, estuviste a punto de convencerme a que yo también me convierta en un cristiano. Entonces, hermanos, así como este hombre llamado Festo, el gobernador, hay muchas personas que para ellos es locura lo que nosotros estamos predicando, en lo que nosotros hemos creído. Y por eso es necesario tener en nosotros una defensa donde podamos sustentar las bases de nuestra fe. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Mire cómo dice: porque la palabra de la cruz para muchos es una locura. ¿Para quiénes? Para aquellos que desconocen el significado de la cruz. En los tiempos de la iglesia primitiva, hablar de la cruz era hablar de algo tenebroso para ellos, algo terrorífico. Para la iglesia primitiva, la cruz, y para muchos en el tiempo pasado, la cruz era un símbolo de muerte, puesto que en la cruz, hermanos, era donde morían muchos de los criminales de aquel entonces, porque eso, hermanos, de la cruz era el método más terrorífico que había en el mundo de aquel entonces para darle muerte a los más criminales, y en este caso a nuestro Señor Jesús. Por eso es que a muchos, cuando se les hablaba de la cruz, era algo que le tenían terror, miedo, causaba espanto en ellos al hablar de la cruz. Es como que si actualmente habláramos de la silla eléctrica. Es algo tenebroso, algo terrorífico. Pero pues la ignorancia de muchos
también, hermanos, les hacía caer en el error. El método de castigo y de tortura de la cruz equivale en nuestros tiempos a la silla eléctrica, podríamos decir. Así es que si al Señor le hubiese tocado que morir en nuestra era, hubiese posiblemente sido en una silla eléctrica. Y no nos extrañaría ver en diferentes infraestructuras, en diferentes templos, arriba en vez de una cruz, una silla eléctrica. No nos extrañaría eso. Pero la palabra de la cruz dice que es, hermanos, locura para los que se pierden, porque no tiene ningún significado para ellos. Pero para nosotros, ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa la cruz para nosotros? Para nosotros la cruz significa libertad. Porque ahí en esa cruz fue donde el Señor nos hizo libres. Fue en esa cruz donde el Señor pagó la maldición del pecado suyo y mío. Fue en esa cruz donde el Señor dijo: consumado es. Fue en esa cruz donde el Señor pagó la maldición de todos aquellos que hemos reconocido que ese sacrificio tiene un valor incalculable para los seres humanos. Por eso es que la palabra de la cruz no significa nada para muchos, pero para nosotros significa libertad. Para nosotros significa mucho. Significa donde el Señor pagó el precio de la maldición que usted y yo teníamos que pagar. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra del Señor que la palabra de la cruz es locura para muchos, o para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, dice que es poder de Dios. Bendito sea el Señor. Veamos otra cita bíblica. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire cómo dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Y quién es el hombre natural? El hombre natural es aquella persona que no ha ocupado parte de su vida para entregársela al Señor. El hombre natural es aquella persona que desconoce totalmente el mundo espiritual, que no conoce nada. Por eso para él las cosas del Espíritu son locura. El hombre natural no percibe, no entiende esto. Sin embargo, nosotros la entendemos. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en que nosotros venimos al Señor, este cuerpo se viene a convertir en templo donde mora el Espíritu Santo. Y entra en nosotros la mente de Cristo. Y siempre que vamos a actuar, lo vamos a hacer con la mente de Cristo. Porque la mente propia de nosotros tiene que quedar en segundo plano. Es la mente de Cristo la que nos va a ordenar, la que nos va a guiar por el camino de lo espiritual. Y como el Espíritu Santo habita en nosotros, podemos entender las cosas del Espíritu, cosa que el hombre natural no lo puede hacer,
porque no tiene el Espíritu Santo en su vida, y todo lo que se dice y se hace y se habla del Espíritu para él son locura, porque no las entiende. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, la apologética cristiana en nosotros, es decir, la defensa de nuestra fe. Ahora bien, quiero que comprendamos, hermanos, ¿qué es apologética? La palabra apologética viene del griego apologética, que significa dar una defensa. Por lo tanto, la apologética cristiana es dar una defensa sólida y razonada de las verdades centrales de la fe y de la doctrina cristiana. Eso es la apologética cristiana, la defensa de nuestra fe, de la fe en la cual nosotros hemos creído. Bueno, ahora que ya vimos lo que significa la apologética cristiana, quiero que nos respondamos dos preguntas. La primera, ¿por qué es importante la apologética cristiana en nosotros? Y número dos, ¿qué necesitamos para presentar defensa de nuestra fe? Veamos la número uno en principal. ¿Por qué es importante la apologética cristiana en nuestra vida? Tenemos que saber que en nuestro caminar en la vida cristiana nos encontraremos con muchas personas escépticas al Evangelio, personas incrédulas que ponen en duda la existencia de un Dios creador. También nos encontraremos con muchos críticos que dudan, hermanos, de la inspiración y de la veracidad de la Biblia, de la palabra de Dios. Y no solo eso, también podemos encontrarnos con los falsos maestros que promueven doctrinas falsas y niegan las verdades claves de la fe cristiana. En el caminar de la vida, con todo eso nos vamos a encontrar. También, hermanos, nos encontraremos con personas que tienen un sincero deseo de conocer la verdad. De conocer la verdad. Entonces, por lo tanto, la apologética cristiana es importante, hermanos, mire cómo dice, para hacer volver al camino de Dios a aquellos que se han extraviado de la verdad por las falsas doctrinas. Para eso es importante la apologética cristiana, para hacer volver a aquellos que se han extraviado de la verdadera fe cristiana y se han ido tras las falsas doctrinas. Para eso es necesario la apologética cristiana. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20 nos dice de la siguiente manera: hermanos, si alguno de entre nosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí cabe, hermanos, lo que es la defensa, la apologética, para hacer volver a aquella persona que ha sido arrastrada por las falsas doctrinas. Pero veamos algo importante. Nosotros tenemos que ser coherentes entre lo que predicamos y entre lo que vivimos. Porque no basta en nosotros tener un alto conocimiento de las Escrituras y tener una buena verborrea para hacer convencer a los que se han ido tras las falsas doctrinas. Porque pudiera ser que
que usted y yo tengamos una buena defensa, pero nuestro testimonio está botando lo que nosotros decimos. Entonces tiene que haber una coherencia en nosotros entre lo que decimos y lo que hacemos, porque nosotros tenemos que practicar lo que decimos. Tenemos que practicar lo que decimos para que haya una coherencia en nosotros, y entonces aquel que se ha retirado vea que somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero qué difícil es cuando alguien tiene, porque hay personas que tienen un conocimiento muy amplio de las Sagradas Escrituras, pero viven una vida espiritualmente hablando de desgracia, de falso testimonio. Y ahí esa persona viene a ser responsable para que aquel débil se retire de la verdadera fe. Entonces, nosotros tenemos mucha responsabilidad en todas estas cosas, porque muchas veces somos incoherentes y no, hermanos, practicamos lo que predicamos. Entonces Santiago dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, porque lastimosamente eso se ha dado en toda la historia de la era cristiana, incluyendo nuestros templos, nuestras iglesias, incluyendo también esta, donde dice Santiago: hermano, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La apologética cristiana es importante para que por medio de la sana doctrina y de la evidencia bíblica podamos convencer a los que dudan. Para eso es importante la apologética cristiana, es decir, la defensa del evangelio, para poder convencer a los que dudan. En la carta de Judas, en el capítulo 1, versículo 21 y 22, nos dice de la siguiente manera: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Conservaos, dice, en el amor de Dios. Cuando dentro de la iglesia conservamos el amor de Dios, amamos a Dios, amamos a los demás, nos amamos entre hermanos, nos apoyamos entre hermanos como cuerpo de Cristo, esto hace, hermanos, que se confirme lo que dice la palabra del Señor y poder despejar dudas en aquellos que dudan del evangelio, que dudan de la sana doctrina, que dudan de la palabra de Dios. Pero ¿qué le parece si en la iglesia no hay armonía? Si en el cuerpo de Cristo no hay esa comunión que debe de haber. Si en la iglesia del Señor no practicamos lo que en la iglesia primitiva practicaban, que le llamaban koinonía. Es decir, hermanos, el compartimiento no solamente de las cosas, hablando literalmente, sino, hermanos, el compartimiento de la fe, de la palabra en la cual hemos creído. Entonces, cuando aquella persona que duda ve que nosotros somos un poco distantes, que muchas veces ni nos hablamos entre hermanos, que muchas veces ni nos saludamos entre hermanos, ¿usted cree que los demás no se están fijando en eso? Y esa duda que tenía, hombre, dice: estoy confirmando lo que estoy dudando. Aquí no hay armonía.
Entonces, hermano, no simplemente basta conocer y aprender lo que es la apologética cristiana, sino que la mayor predicación que puede haber en el cristiano es la vida consagrada que puede tener. La vida consagrada. Escuche bien lo que le voy a decir. La vida consagrada de un cristiano puede ganar más almas que 1000 sermones desde un púlpito. Yo no sé si puedo darme a entender. Que la vida consagrada de un cristiano puede hacer que puede ganar más almas que 1000 sermones desde un púlpito. Bendito sea el Señor. Porque una persona consagrada, una mujer, un hombre que sea fiel a lo que ha creído, a cualquiera le dan ganas de ser como esa persona. Una persona que respeta a los demás, que respeta a su familia, que respeta a Dios, que respeta la sana doctrina, que se respeta a sí mismo. Una persona que es servicial, una persona que está llena de fe. Hombre, cualquiera dice, yo quiero ser como esa hermana. Yo quisiera ser como esa persona. ¿Cree usted que habrá alguien que quiere ser como es usted o como soy yo? ¿Cree usted que habrá alguien que quiere ser como nosotros? Respóndase usted mismo. Respondámonos nosotros mismos. ¿Será que habrá alguna persona que diga, hombre, yo quiero ser como ese hermano de esa iglesia, hombre? Si es que se le nota, irradia lo que anda por dentro. Pero ¿qué dice la gente muchas veces? Yo para ser, dice, como ese hermano, no estoy bien así como estoy. Pero también está equivocado el que dice eso. Porque muchas veces quizás podemos ser hipócritas. Pero como dijo alguien por ahí, prefiero ser hipócrita aquí adentro y no afuera, porque aquí me puede cambiar el Señor y allá afuera no. Entonces por eso es necesario, hermanos, la apologética cristiana en nuestra vida. Entonces Judas dijo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. Pero no vaya a creer que a alguien lo vamos a convencer y vamos a ir a decirle, mire, fíjese que vuélvase, hombre, a la iglesia, allí le esperamos. Eso no lo va a convencer. No, eso no lo va a convencer. Y peor si es una persona estudiosa, olvídese. Entonces, hermano, tenemos que ser coherentes nosotros entre lo que decimos ser y lo que hacemos. Para eso es necesaria, hermanos, la apologética cristiana. También la apologética cristiana es importante para presentar defensa basada en la palabra de Dios, para convencer a los que contradicen lo que hemos creído. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí nos hemos encontrado con personas que contradicen la fe cristiana, que contradicen la palabra de Dios, y ellos tienen sus propios argumentos y argumentan basados muchas veces en la palabra de Dios distorsionada. Entonces la apologética cristiana es importante para presentar defensa basada en la palabra de Dios, para convencer a los que contradicen lo que hemos creído. Una cita bíblica que la encontramos en Tito capítulo 1 versículo 9. Mire cómo dice. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Una palabra clave que dice aquí, retenedor de la palabra
fiel tal y como ha sido enseñada. ¿Qué quiere decir esto? Retener algo que no va de pasada, que la palabra de Dios llegó a mi vida y se quedó allí. Yo llegué al Evangelio y me quedé allí, retenedor de la palabra de Dios, de la sana doctrina, tal y así como ha sido enseñada. Es decir, que una persona que esté 3 meses en la iglesia y 3 meses en el mundo, porque eso ha habido durante toda la historia de la era cristiana y lo existe en nuestras congregaciones, que no son retenedores de la sana doctrina, que no retienen la palabra de Dios. Y entonces hay personas que se emocionan, viven emocionados por un lapso muy corto de tiempo, y cuando les pasó la emoción, se salieron, se fueron al mundo. Allá a los 6 meses vuelven otra vez y vienen enojados y vienen imponiendo argumentos. ¿Cree usted que alguien va a tener confianza en una persona de esas? ¿Quién va a confiar en una persona que sea un mes cristiano y un mes en el mundo y vuelva otro mes y así es un fuego? No. ¿Quién va a creer en una persona de esas? ¿Qué confianza genera una persona que esté viviendo así? No genera confianza. ¿Y con qué argumento se va a presentar al amigo? O en esta oportunidad dice a los que contradicen. Una persona que sea inestable en el Evangelio, ¿con qué argumento se va a presentar a alguien que contradice las Sagradas Escrituras? Si tiene una vida desastrosa, no retiene la palabra de la sana doctrina, es una persona inestable. Y por eso dice Tito, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el que va a enseñar, que el que va a exhortar, tiene que tener una vida aceptable. ¿Para qué? Para que genere confianza a quien le está enseñando. Pero una persona que pretenda exhortar, que pretenda enseñar y vive como los mundanos, no tiene ninguna autoridad para hacerlo. Es más, sirve de burla porque el amigo conoce muchas veces su vida y conoce la palabra de Dios. Entonces, en esta oportunidad, hermanos, la apologética cristiana es importante para presentar defensa basada en la palabra de Dios, para convencer a los que contradicen lo que hemos creído. También la apologética cristiana es importante para dejar en evidencia las falsas doctrinas que muchas veces son introducidas encubiertamente en la iglesia por medio de falsos maestros. Las falsas doctrinas que son introducidas encubiertamente a la iglesia por medio de falsos maestros. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Así dice el apóstol Pedro. Entonces la apologética cristiana es importante para dejar en evidencia a las falsas doctrinas. Por eso es que hoy en día nosotros, espiritualmente hablando, tenemos que examinar muy bien lo que consumimos.
en los tiempos que vivimos ahora, tenemos que examinar con lupa muy, pero muy bien lo que consumimos. ¿Por qué? Porque hay muchos medios donde se habla de la palabra de Dios, del Evangelio. Hay mucho, hoy en día, hermanos, yo pienso que hoy en día es el tiempo de mayor comunicación que hay. Pero como cristianos, usted y yo tenemos que examinar qué tipo de mensaje usted está consumiendo a través de la palabra. Usted y yo tenemos que examinar qué tipo de alabanza usted está escuchando. Tenemos que examinar qué tipo de personas nos están enseñando. Tenemos que examinarlo por la palabra de Dios. Porque a veces sucede que hay cristianos que de repente aparecen con disparates que a saber dónde los han oído. Porque no tienen un fundamento arraigado en la palabra de Dios. Y los mueve cualquier emoción. Es que yo oí que el hermano Julano dijo esto. Es que yo oí que allá se hace de esta manera. Un momento. Tenemos que examinar a través de la palabra de Dios lo que nosotros consumimos espiritualmente hablando. No puede ser posible que la iglesia del Señor en pleno siglo XXI estemos, hermanos, creyendo a todo lo que sale en las redes sociales. No es posible. Tenemos que examinar, hermanos, lo que escuchamos, lo que consumimos por medio de la palabra de Dios. Entonces la apologética cristiana es importante para dejar en evidencia las falsas doctrinas. Dijo en una ocasión el Señor, los discípulos salieron con el Señor Jesús y empezaron a ver el templo, y el Señor les dijo: en 3 días este templo será derribado y en 3 días lo edificaré. Los discípulos empezaron a preguntarse por qué el Señor dijo eso. Y ellos le preguntaron: Señor, dinos cuándo van a suceder estas cosas y qué señales habrán del fin del siglo. ¿Y qué les dijo el Señor? Lo primero, el Señor no les respondió ni fecha. Lo primero que el Señor les dijo fue: mirad que nadie os engañe. Eso fue lo primero que el Señor les dijo. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos estaba viendo la condición de la iglesia de este siglo. De entrada el Señor les dijo: mirad y que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Que muchos, entre comillas, cristianos, se están aprovechando de la ignorancia de muchos. Se están aprovechando de la idiosincrasia de muchos por desconocer las sagradas escrituras. El Señor ya sabía lo que iba a pasar hoy y lo que iba a pasar durante toda la era cristiana. Por eso les dice: miren que nadie los engañe. ¿Y qué es lo que está sucediendo el día de hoy? Muchos pseudo predicadores utilizan la lógica para engañar a los demás. Muchos dicen: hermana, el santo Dios me ha dicho que usted está sufriendo. ¿Y quién no sufre el día de hoy? Hermano, el Señor me ha dicho que usted está pasando momentos difíciles.
Levante la mano quien no está pasando momentos difíciles. Vea cómo juegan con la mente del que desconoce la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, conocer las Sagradas Escrituras, para que no jueguen con la vida de los cristianos. Ay, usted no cree en las profecías. ¿Cómo no? Yo sé que Dios puede hablar, pero algo que en verdad sea Dios que esté hablando. Pero las cosas lógicas, hasta el más ignorante las puede entender. Por eso es importante, hermanos, tener defensa del Evangelio, defensa de la palabra de Dios. Vamos a ver el segundo punto. ¿Qué necesitamos para presentar defensa de nuestra fe? ¿Cómo podemos hacerlo? En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 14 y 15, el versículo que citamos decía: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa. Y luego dice, para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué necesitamos para presentar defensa de nuestra fe? Dice aquí el apóstol: mas si también si alguna cosa padece por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces llegó allá el religioso, tocó la puerta de la casa, y como nosotros no tenemos argumento, le temblamos, no hallamos qué decirle. Y aquí dice: no temáis. No temáis, no le tengan miedo a ellos, ni dice os conturbéis. No tengamos miedo ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón. Lógicamente, no todo cristiano tiene que ser experto en la apologética. Pero sí es importante que cada uno de nosotros, cada cristiano, deba saber lo que cree, que se dé cuenta, que conozca lo que cree y por qué lo cree. Cada cristiano debe saber cuál es la base de su fe y también de su doctrina, para poder compartirla con otros y poder defender su fe contra las mentiras y los ataques de los adversarios. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, decía Santiago. Este texto dice que no debemos de tenerle miedo. Pero ¿qué significa la palabra conturbar? Alterar el ánimo de una persona. Oiga bien la palabra conturbar. Alterar el ánimo de una persona de manera que pierda la serenidad y que no acierte ni tan siquiera hablar. Es decir, que el religioso, hermanos, miren, los religiosos, la doctrina que ellos creen la tienen metida en la sangre, la tienen metida en los huesos. Esas personas, su doctrina se las meten todos los días en el cerebro, todos los días, a tal grado que en poco tiempo esa persona tiene una apologética de lo que cree y pone sus argumentos, y se enfrenta con un cristiano que ni lee la palabra de Dios, le tiemblan las patitas, no haya qué decirle.
Lo deja hasta mudo con lo que dice, porque no tiene argumentos con qué responderle. Y una persona, hermano, puede ser ganada como un adepto para esa religión, y después solo el Espíritu Santo lo puede librar de allí. Porque una persona se sale del evangelio y es convencida por una secta religiosa, le meten esa doctrina todos los días hasta que está apto para ser ya un miembro de esa secta religiosa. Y ahí usted puede hablarle, puede decirle, y esa persona está ciega hasta que el Espíritu Santo llega y hace la obra. De lo contrario, no puede reventar nadie esas cadenas, solo el Espíritu Santo de Dios cuando llega a la vida. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, la palabra conturbar es decir que a la persona la enloquecen con lo que le dicen. La enloquecen. No presenta ningún argumento. Muchas veces quizás nos hemos sentido así cuando alguien cuestiona o critica o ataca nuestra doctrina. Y es porque nos falta algo en la vida cristiana que es muy importante, que es el conocimiento de la palabra del Señor, de la sana doctrina. Veamos este siguiente versículo, Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Esto se lo dijo el apóstol Pablo a los filipenses. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más, le dice, en ciencia y en conocimiento. Es decir, tener, hermanos, o conocer las bases de la palabra de Dios. Permitir que el Espíritu Santo de Dios, hermano, llegue a nuestra vida, ser bautizados por el poder del Espíritu Santo. Que cuando nosotros, hermanos, le permitimos a que la mente de Cristo y el Espíritu Santo sea el que, hermanos, esté en nosotros, entonces no tiene por qué darnos miedo. Porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo está, hermanos, para que fluya, para que pueda haber, hermanos, una apologética de la fe cristiana, la cual nosotros hemos creído. Tenemos que nosotros comprender una verdad muy importante. No podemos defender lo que no conocemos. No podemos defender lo que no conocemos. Si usted y yo decimos que somos cristianos, pero no conocemos las bases del cristianismo, ¿de qué nos vamos a defender? Si no conocemos de lo que nos podemos defender. Es decir, hermanos, que nosotros debemos de interesarnos en aprender mucho de la palabra de Dios. Lastimosamente, la cultura en El Salvador es una cultura que no le gusta leer. Y usted sabe que el conocimiento hace sabio a las personas. Entonces, hermanos, ¿y qué necesitamos para poder recibir ese conocimiento de la palabra de Dios y de la sana doctrina? ¿Qué necesitamos? Necesitamos estar siempre dispuestos a aprender la palabra de Dios y nunca llegar a pensar que ya lo sabemos todo. Nunca llegar a pensar que ya lo sabemos todo sobre la palabra de Dios. Santiago capítulo 3 versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Siempre tenemos que estar dispuestos a aprender de la palabra de Dios y nunca debemos ponernos en nuestro pensamiento que ya lo sabemos todo. Pudiera ser que yo tenga conocimiento de algunas cosas que usted las desconoce, pero también puede ser que yo no conozca nada de algunas cosas que usted las conoce bien. Entonces, hermano, no debemos de comportarnos como que si fuéramos unos grandes maestros. Y también tenemos que estar dispuestos a aprender de la palabra del Señor.
Otra cita, 1 Corintios 8:2 dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Aún no sabe nada como debe de saberlo. ¿Cómo podemos presentar defensa de nuestra fe cuando sea necesario? Tenemos que hacerlo con mansedumbre y respeto. El apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15, en su primera carta dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Que el día que le toque a usted y me toque a mí presentar un argumento, una apologética, una defensa de lo que yo creo ante un religioso, usted debe mantener la calma, mantener la serenidad. Porque hay personas que yo haya visto que les ha tocado que platicar con un religioso y empiezan a gritarle duro: te vas a ir al infierno, ¿qué es lo que? No, no es así. Usted y yo tenemos que presentarnos con mansedumbre, teniendo en cuenta que esa persona que está cuestionando lo que hemos creído es un alma que Dios también la quiere salvar. Es un alma que Dios también la quiere salvar. ¿Cómo podemos presentar defensa de nuestra fe cuando sea necesario? Tenemos que hacerlo, dije, con mansedumbre y respeto. No debemos atacar ni ofender. Mire, no debemos ni atacar ni ofender. Recordemos que el evangelio no se trata de ganar discusiones, sino de ganar almas para el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos que hacerlo sin pelear, sin dejarnos llevar por el enojo o queriendo imponer nuestra opinión con soberbia. No podemos. Debemos de recordar que la palabra de Dios no es para pelear, sino para edificar. Romanos 14:1 dice así, ya vamos finalizando. Dice el apóstol Pablo, Romanos 14:1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Tenemos que hacerlo con sabiduría, sin atacar, sin burlas, sin menosprecios, sino con amor y autoridad del Señor. De esa forma, presentar nuestros argumentos, nuestra apologética ante los demás con mansedumbre, con paciencia. Porque, hermanos, esas personas son almas que también Dios las quiere salvar. Entonces, hermanos, es de suma importancia de que nosotros conozcamos lo que nosotros hemos creído. Conozcamos las bases de la palabra de Dios. Conozcamos, hermanos, o tengamos argumentos bíblicos, bases espirituales a través de la palabra de Dios, cómo poder contrarrestar todas estas falsas doctrinas. El Señor les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué, hermano? Porque hoy la persona fácilmente es engañada. Una persona que esté atribulada, cualquier mentiroso le dice: te resuelve el problema, y crea lo que está diciendo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, y el Señor se interesó en eso. Por eso les dijo: mirad y que nadie os engañe. Eso debemos de tenerlo claro, hermano, que el primero quien se preocupó para que no fuéramos engañados fue el Señor Jesús. Así que de esta forma nosotros hemos conocido un poco, hermanos, acerca de la apologética cristiana, y le voy a llamar la primera parte. Cuando me toque estar frente a ustedes